Javier Milei. Si yo soy presidente, voy a eliminar todos esos elementos que utilizan los socialistas para perseguir ideológicamente a los que piensan distinto. Round 1. Fight! Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde una perspectiva liberal libertaria, te contesto. Hoy, antes de empezar con las preguntas, tengo para hacer unos comentarios sobre el nuevo ministro de Economía de Argentina y sus anuncios, es decir, lo que ha estado anunciando recientemente Sergio Tomás Massa. La realidad es que es un anuncio verdaderamente decepcionante, insuficiente, que tiene problemas técnicos, y lo que voy a hacer es, en primer lugar, contar cómo es la coyuntura de Argentina hoy, qué tipo de medidas requiere, qué es lo que se está proponiendo y por qué esto va a derivar en una nueva crisis. En primer lugar, lo que hay que entender es que la situación en Argentina es extremadamente crítica. Por un lado, Argentina tiene indicadores sociales tan malos como los que tenía en el 2001. Esto es, previo a la crisis del 2002, que se recuerda como la peor crisis de la historia argentina. Por otro lado, en el plano monetario, Argentina tiene un desequilibrio que es el doble del que tenía previo al Rodrigazo, allá por 1975. Un evento que implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación y multiplicar por 5 la cantidad de pobres. Y por otra parte, la dinámica de los activos financieros están en línea con lo que pasaba en el segundo semestre del año 1988, justamente en la antesala de la hiperinflación. En este sentido, hoy Argentina, que viaja con una inflación del 90%, si uno toma el último semestre y lo anualiza, si uno considera que los alimentos vienen viajando arriba del 120% y si se corrige por brecha cambiaria, estamos en una inflación que estaría viajando al nivel del 300%, requiere urgentemente de un programa duro de estabilización, un fuerte ajuste fiscal. Básicamente porque las grandes crisis de Argentina estallaron por déficit fiscal. El Rodrigazo estalló con 14%, la tablita cambiaria con 11%, la hiperinflación de Alfonsín con 8% y la convertibilidad con 7%. Hoy Argentina, entre lo que es el déficit de la nación, que se compone de 3,5% del PBI, de primario, 2 de intereses, que arroja un total de 5,5%, hay que sumarle el déficit del Banco Central, el cuasi fiscal, de 3,5 puntos más, con lo cual Argentina estaría en una situación muy crítica y esto requiere de un fuerte ajuste fiscal. Sin embargo, después del desastroso paso de Batakis, algo que yo anuncié públicamente, donde Batakis además pondera como el mejor ministro de la Economía argentina a un enfermo de los controles, como fue el señor José Bell-Helbart, ¿sí? Alguien literalmente del Partido Comunista, y recitando cada una de las cosas que han hundido a Argentina en esta miseria, lección que sería buena que esté al tanto el resto de la región para entender cómo el socialismo destruye países. En ese contexto, Batakis terminó siendo un desastre y la terminaron echando, mientras que estaba de viaje por Estados Unidos. En ese contexto asume Massa y bueno, el tema era, originalmente hubo una pequeña mejora de mercado, claro, porque frente a alguien que era prácticamente Drácula, una socialista comunista, fanática de los controles y que repetía el modelo que hundió al país, claro, frente a eso, ¿cuán malo se puede ser? Entonces, la probabilidad de que Massa fuera menos malo generó un leve rebote. Impressive. Sin embargo, conforme se fue conociendo los distintos actores, el proceso se fue degradando. Por ejemplo, convocar
a José Ignacio de Mendiguren. Tremendo error. Un defensor del modelo perimido y empobrecedor que ha atacado no solo a Argentina, sino a toda América Latina, que tiene que ver con la sustitución de importaciones, que tiene que ver con esa nefasta idea de la industria infante, todos elementos para atacar al comercio. Modelo que destruyó por años a la región, impulsado desde la CEPAL. Eso ya era una muy mala noticia. La otra, convocar a un socialista como Tombolini, una persona con un fuerte desprecio por el sistema económico de libre empresa, es decir, un socialista empobrecedor. En ese contexto, Massa dio su paquete de medidas, hizo sus anuncios y verdaderamente fue algo muy desastroso, muy malo. Primero, frente al desequilibrio fiscal, solamente propuso, ¿sí?, un ajuste de 1 punto del PBI. Y ese ajuste de 1 punto del PBI se concentra pura y exclusivamente sobre el sector privado. Se reducen así los subsidios económicos al sector privado. ¿Para qué? Porque a lo igual que en el gobierno anterior, el ajuste se los transfieren al sector privado, no al sector público, cuando el que tiene que ajustar es el sector público. En ese sentido, también vuelve a caer en estos problemas conceptuales sobre el crecimiento económico, hablando de que acá hay que exportar. Sin embargo, no se anunció ninguna medida que haga que el sector externo argentino tenga algún tipo de alivio. Además, anunció medidas absolutamente dirigistas, es decir, donde va a estar eligiendo a quién favorece y a quién no, lo cual es verdaderamente aberrante. Eso es parte de la literatura. Uno cuando estudia de este tipo de cosas, hay una consigna que es don't pick the winner, o sea, está haciendo justamente todo lo contrario. Es más, un programa bien diseñado que requeriría un ajuste de por lo menos 5 o 6 puntos del PBI en el ajuste fiscal y liberar la tasa de interés y llevarla a niveles de equilibrio, ¿sí?, para el arbitraje. ¿Qué es lo que propone? Tasas subsidiadas, es decir, justamente negar la naturaleza de la tasa de interés como mecanismo de coordinación intertemporal, es decir, más dirigismo. Es más, Tombolini habló de relanzar precios cuidados, es decir, controles de precios, o sea, avances sobre la propiedad privada, es decir, más estatismo, más colectivismo. Y como si todo eso fuera poco, como parte del mal diagnóstico, consideran que el problema es que faltan dólares, no que sobran pesos, cuando en realidad el problema argentino es que sobran un montón de pesos y si no hay dólares es como consecuencia de las políticas cavernícolas que lleva Argentina en materia de control de capitales. Y entonces quieren arreglar todo este desbarajuste con deuda. Quieren comprar tiempo hasta el Mundial con deuda. Por lo tanto, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Outstanding. Y como si todo esto fuera poco, el último paquete de medidas, nosotros en la Argentina le decimos es humo. Es decir, todas cosas verdaderamente para la tribuna, para quedar bien con la gente, sin decir nada y diciendo cosas que suenan bonitas, pero que en realidad son una verdadera mentira, que no aportan a nada. Por lo tanto, la situación de Argentina es mala. Al segundo día ya los mercados empezaron a reaccionar mal y el mismo día posterior a los anuncios, el mercado empezó a mostrar una leve mejora y después terminó revirtiendo y terminó cayendo. Por lo tanto, nada de lo que venga de este ministro de Economía va a ir por el buen rumbo. Por lo tanto, solo queda esperar por parte de Argentina muy malas noticias. Donde vos preguntás, y ahora sí, yo contesto desde la óptica de un liberal libertario. Arrancamos con la sesión de preguntas y respuestas.
Hola Javier, ¿cómo estás? Mi nombre es Eva. ¿Qué tal, Eva? Yo pertenezco a la Comuna 9. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con la meritocracia de las personas, que está en decadencia en este momento, está muy dejada de lado, y sobre todo en la parte de la educación. Entonces, si bueno, vos llegás a presidencia, que es lo que espero, si vas a reformular el estatuto docente para que estos queden en sus cargos a través de algún examen anual de competencia. Bueno, ahí hay varias cuestiones respecto a lo que vos estás planteando. Hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión funcional de la educación y hay una cuestión que tiene que ver cultural. La cuestión funcional de la educación, el problema en sí mismo es la educación pública. Independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. Porque el Estado no te da la educación que vos necesitas. El Estado te da la educación que a él le sirve para adoctrinarte, para generar esclavos de la religión del Estado. Impressive. Primer concepto general. Por eso nosotros, en línea con lo que fue la pionera propuesta de los vouchers que hizo Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía en 1976, y algo que fue después profundizado por Gary Becker, también profesor de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía también, y cuya contribución más importante ha sido sobre capital humano, no la única, ha hecho otras muy importantes, por ejemplo, todo lo que es el análisis económico del derecho, que fue lo que aplicó Rudolph Giuliani en Nueva York y que hizo que de ser un infierno la ciudad se convirtiera en uno de los lugares más lindos del mundo para estar. Pero volviendo al tema el tema de los vouchers, una de las cosas que hace, porque mucha gente se dice, no, pero la gente no tendría acceso a la educación. No, tendrían todos acceso a la educación. Lo que pasa es que ahora vos tendrías un voucher y con ese voucher las instituciones tendrían que competir para que vos vayas a ese lugar. Por lo tanto, eso es una de las cosas que haría mejorar la calidad de la educación. O sea, eso es lo que tiene que ver con el sistema educativo. Es más, muchas de las cosas, hay experiencias en Estados Unidos que son muy interesantes con todo lo que se llama el house schooling. Digamos, donde directamente los padres no quieren que sus hijos sean adoctrinados en los colegios y los educan ellos y después rinden los exámenes. De hecho, Argentina tiene la posibilidad de tratar de aproximar algo, siendo que vayan y puedan rendir libres. Eso la ley lo permite. Lo que pasa es que, bueno, cuando, digamos, los colectivistas que nos atormentan nuestras vidas se enteren, probablemente van a hacer algo para evitarlo. Pero ese mecanismo existe. Por otra parte, lo que vos decís del tema de la meritocracia. Ahí hay dos cuestiones que es una de índole cultural. Una es esta idea nefasta, que es lo que contamina a todo el continente y que perjudica a todo lo que es América Latina, es esta idea de la justicia social. Outstanding. O sea, lo primero que hay que entender es que la justicia social es injusta, porque está basada en un trato desigual frente a la ley, porque está basada en un robo, y básicamente lo que hace es que aquel que es más productivo lo castiga con impuestos y premia a quien no lo es. Entonces, eso básicamente es el origen de la ruina de la región y muy especialmente en Argentina, que dicho sea de paso, fíjense que eso también es lo que contaminó a Chile. En el fondo, Boric termina llegando por este tipo de cuestiones y frente a la tibieza de los distintos actores de Chile, de no defender las ideas de la libertad con fuerza. Esto ya había sido alertado por Axel Kaiser en su libro La fatal ignorancia, donde señalaba cómo se había perdido la batalla cultural y que tarde o temprano los socialistas terminarían llegando al poder. Digo, que además tuvieron algunos
que fueron parte del Foro de San Pablo, como Bachelet, como Lagos, pero esta vez mucho más grave, teniendo directamente a un comunista como Boric. O sea, y bueno, y así de mal le está yendo a Chile. O lo mismo que le pasa a Perú con Castillo, ¿sí? Y los padeceres que se le vienen encima a Colombia con Petro. Entonces, en ese contexto, lo que hay que tener en cuenta es que justamente ese germen de la justicia social lo destruye todo. Porque además, ellos creen que la distribución del ingreso es algo dado, es una torta y que de ahí pueden cortar las porciones. Y eso es falso. Eso viene inspirado en un error que cometió John Stuart Mill, que creía que la producción era independiente de la distribución, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda. Porque el mercado es un proceso de descubrimiento. Y cuando vos no podés disfrutar de los resultados de tu trabajo, trabajas menos, por lo tanto ese proceso merma. Y por ende, además, la torta termina siendo más chica, porque si vos no vas a poder disfrutar del fruto de tu trabajo, porque se lo va a llevar otro, entonces, ¿qué sentido tiene trabajar? Y es así como entra la decadencia. Es decir, pero eso es parte de lo que yo también llamo el modelo de la casta, que tiene que ver con esta idea nefasta de que te dicen de donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y como los recursos son finitos y las necesidades infinitas, ahí tenés un conflicto que el mercado lo resuelve con la propiedad privada y el sistema de precios. Los políticos lo resuelven por la vía violenta con el gasto público y la toma de impuestos, que después se manifiestan con aumento del endeudamiento, con aumento de la emisión monetaria e inflación o con aumentos de impuestos que terminan destruyendo las economías. Pero que este problema son el eje central del ataque de todos los socialistas de la región. De hecho, también hoy está siendo fuertemente torpedeado, ¿sí?, el gobierno de Brasil por la posibilidad de que vuelva al poder el delincuente de Lula. Por lo tanto, esa pregunta que parece solamente una cuestión vinculada solo con la educación, en realidad es la punta del iceberg de la entrada del socialismo. Porque recuerde que Gramsci, que era lo que decía, que para instalar el socialismo había que meterse en la educación, en los medios de comunicación y en la cultura. Y ese es el modo por el cual ellos ingresan y así es como empiezan a contaminar todo el socialismo y a destruirlo todo. Sin ir más lejos, las aberraciones que está llevando a cabo el señor Biden en los propios Estados Unidos. Es decir, están socavando los socialistas los fundamentos de la libertad. Y si hay un ejemplo donde se puede mostrar que trae pobreza es, o en el caso de Argentina, que era el país más rico del mundo al inicio del siglo XX, y hoy está 80 al tipo de cambio oficial y abajo de 130 en el paralelo, o la destrucción que ha padecido Venezuela, o por ejemplo lo que es Cuba. Próxima pregunta. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Tomás Gago. ¿Qué de tal, Capital. Tomás? Nada, mi pregunta es, si llegas a la presidencia en un ámbito económico, ¿cuál sería tu plan respecto a las tarifas? A ver, para tener un orden de magnitudes, hoy las tarifas están implicando un déficit fiscal que va camino a 4 puntos del PBI. Por lo tanto, es un problema grave. Para tener un orden de magnitudes de lo que le ha costado esta locura de violentar el sistema de precios al país, desde que empezó el kirchnerismo a manosear las tarifas, el país ya ha perdido, en términos de generación de subsidios, 170.000 millones de dólares. Es decir, casi el 50% de la deuda externa que tiene Argentina. Y no solo eso, sino que además solamente electricidad ha llevado en eso 70.000 millones de dólares. Es decir, que es extremadamente importante arreglar el problema de los subsidios. Es decir, las cosas tienen un precio. Y ese precio se debe pagar. Porque si no, generás problemas como los que se están dando actualmente en Argentina. Argentina tiene la reserva de gas de gas no convencional más importante del mundo. Y sin embargo, a Argentina le está faltando gas. Argentina,
por ejemplo, al productor de gas le paga $3 el millón de BTU, cuando lo tiene que importar de Bolivia a $13. O cuando lo importa por barco, lo tiene que pagar $31. Es decir, verdaderamente demencial. Es decir, las grandes maravillas del socialismo. O sea, tenemos la mayor reserva de gas no convencional y nos falta gas. Por ejemplo, a Cuba le falta azúcar, a Venezuela le falta petróleo. O sea, es una cosa increíble los daños que causa el socialismo. Entonces, necesitas recomponer el sistema de precios. Hoy, básicamente, ¿cuánto se paga, por ejemplo, por la energía? Se paga el equivalente del giga a $44, cuando hoy el costo es 109. Por lo tanto, esa situación no puede persistir. Ese es el primer punto y el tamaño del desequilibrio. De hecho, solamente la tarifa paga menos del 40%. O sea, el resto, digamos, es subsidio. Ahora, ¿cómo se recompone esto? Revisando la ecuación económica financiera de los contratos y que en lugar que todo se vaya al precio, que se corra el Estado, que baje los impuestos para que no sufra tanto el sector privado. Pero, por ejemplo, ¿qué hizo Massa? Le va a multiplicar por 5 la tarifa a aquellos que no renuncian al subsidio y a los que renuncian al subsidio. Y los que no renuncian les va a multiplicar la tarifa por 3. En lugar de correr al Estado, sacar la carga fiscal, trabajar con otros instrumentos que permitan que el impacto en precios sea menor, la de los políticos no se toca y así estamos. Además, desaprovechando una oportunidad internacional impresionante, porque a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, esa guerra, que dicho sea de paso, que si hubiera estado Trump no hubiera pasado, algo que yo adelanté, que Biden iba a poner en riesgo la civilización occidental, y cosa que la está haciendo. Eso para tener en claro lo peligroso que pueden ser los socialistas en el poder. Entonces, ahora Argentina, con los recursos que tiene, podría estar aprovechando esta situación. Lo podría estar aprovechando en términos de commodity. Sin embargo, para Argentina todo esto se ha convertido en un montón de problemas. Porque es falso que hay inflación importada. Porque si yo tengo dos bienes, el bien A y el bien B, por algún motivo en especial, llámese un shock externo o lo que fuera, los precios de A suben. Supongamos que la gente está empecinada a seguir gastando en A. Ok, su gasto en A sube, por lo tanto el gasto en B tiene que caer. Por lo tanto, así como sube el precio de A, tiene que caer el de B. Por lo tanto, no tendría por qué haber inflación. Una de las cosas que utilizan acá para escudarse es que la inflación en el mundo se aceleró. Sí, pero eso tiene que ver con otra cosa, con un problema de diseño de política monetaria. En Estados Unidos, en Europa y en muchos países del mundo trabajan con lo que se llama el sistema de metas de inflación, o sea, el inflation targeting. ¿Y qué es lo que pasa? Durante la pandemia, la gente se asustó y demandaba mucho más dinero. Para que eso no indujera a una deflación en el mundo, los bancos centrales de los países más importantes del mundo, ya sea el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, o el Banco Central Europeo, y distintos bancos centrales, que hicieron, incrementaron la cantidad de dinero para satisfacer ese aumento de la demanda de dinero como motivo del aumento de la aversión al riesgo, y de esa manera tratar de evitar la deflación para no caer lo que se llama en el efecto Fisher, que al haber una deflación y estar nominado las deudas en moneda nominal, generar una quiebra y una fuerte contracción de la actividad. Pero ¿qué es lo que pasa? Los médicos no solo que nos asustaron de manera brutal con los efectos de la pandemia, recuerden que dijeron que iba a ser peor que la peste española o la fiebre española. Hubiera implicado que murieran en el primer año 160 millones de seres humanos. Todo el proceso del COVID solamente fueron 4 millones. No estoy diciendo que no fuera importante, pero le erraron por mucho y le causaron mucho daño al planeta Tierra. Desde la Organización Mundial de la Salud, manejada por un comunista, de mano menor. Pero al margen de eso,
a lo que quiero ir es que como sistemáticamente erraron cuando se terminaba la pandemia, los bancos centrales se quedaron expandidos en cantidad de dinero como si la demanda de dinero estuviera alta. Cuando se terminó la pandemia, el miedo terminó, la demanda de dinero cayó, los bancos centrales quedaron expandidos en la cantidad de dinero y eso se traduce en ¿qué? En el aumento de la inflación en el mundo. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de los errores cometidos por los médicos en materia de asustar y horrorizar a la gente con la pandemia, y los bancos centrales no pueden reaccionar tan rápido frente al momento en que se terminó la pandemia, quedó un exceso de oferta y hoy se ve con alta inflación, y por eso los distintos bancos centrales están llevando políticas monetarias, en especial la Reserva Federal, agresivas. ¿Para qué? Para poner en caja el tema de la inflación. En Argentina en realidad se emite porque tenemos un déficit fiscal colosal. En los 2 primeros años de este gobierno se emitió por el equivalente de 11 puntos el PBI, y una vez que ustedes emitieron, los rezagos de la política monetaria lo matan. Así es que en ese sentido, eso es lo que yo estoy viendo. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, ¿qué tal, Javier? Soy Raquel de Palermo. Y bueno, soy abuela y tengo una gran preocupación, que es que mis nietas están recibiendo una educación con la ideología de género que no lo puedo creer. Mi hija y mi yerno son muy buenos padres, pero ellas sufren esa enseñanza, y entonces yo digo, cuando seas presidente, si podrías sacar la ideología de género, después de los 18 años que elijan lo que quieran, pero que no los adoctrinen de chiquitos al cambio de sexo, a todo eso, como que me parece horrible. A ver, vamos por parte. Pensá que si yo llego a la presidencia, arranco y dentro de la reforma de ministerios voy a eliminar el Ministerio de la Mujer, voy a eliminar todos esos elementos que utilizan los socialistas para perseguir ideológicamente a los que piensan distinto. En realidad esto no es un problema que tiene que ver solo con Argentina, tiene que ver con todos lados. Digo, este problema en España también es grosero, en todos los países donde hay socialismo, este es un problema, que es la mentira esta del lenguaje inclusivo, algo rechazado, por ejemplo, por la Academia Real Española. En ese sentido, al margen de la Academia Real Española, o sea, de última vos hablás en lo que quieras y después lo que vas a ver es que si el resto no habla, también tendrías otro problema. Es decir, lo que no entienden es que el lenguaje se generó como un proceso, ¿sí?, digamos, histórico, y tiene que ver con la evolución del ser humano y cómo ha decidido comunicarse. Es algo que muy propio de los seres humanos, de la cultura. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que hay que entender es que el socialismo, una vez que se cae el muro y aplasta al socialismo, no, digamos, al capitalismo, quedó claro que eran unos fracasados, porque el socialismo siempre fue un fracaso en lo social, en lo cultural, en lo económico, además de que asesinaron a 150 millones de seres humanos. Outstanding. Al no poder dar la lucha de clases en lo económico, porque habían perdido, los neomarxistas, ¿sí?, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a buscar ese conflicto en otras partes. Entonces, por ejemplo, una de las partes es todo lo que es la ideología de género. Hombres contra mujeres, derechos de minorías que en realidad ya existen, porque en realidad, de hecho, el liberalismo se ocupa de la más pequeña de todas las minorías, que es el individuo. Pero ellos que plantean la confrontación entre hombre y mujer, la confrontación entre los afroamericanos y los blancos, ¿sí?, Black Lives Matter, ¿sí?, o por ejemplo los pueblos originarios. Son todos tipos de conflictos que hacen los socialistas en el mundo. ¿Para qué? Para ir contaminando la ideología, para ir contaminando a la gente. Porque de esa manera es como logran introducir el socialismo. Ese es el mecanismo, ese es el caballo de Troya, donde a primera vista la definición parece razonable, pero después termina siendo algo verdaderamente monstruoso,
para meter justamente las ideas socialistas. Es una estrategia que utilizan los socialistas en todas partes del mundo. Y como verán, digamos, o sea, eso en América Latina está muy extendido, en España, digamos, es verdaderamente otro escándalo. Y si se fijan, digo, esto también, a pesar de que en Estados Unidos no es tan claro el tema, por ejemplo, de el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero sí tienen, por ejemplo, el conflicto en lo que tiene que ver con la mujer, en lo que tiene que ver con las cuestiones raciales. Es decir, es la agenda de los socialistas para arruinarnos la vida a nivel global. Próxima pregunta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Mi nombre es Martín Álvarez, vivo en Capital Federal. Y mi pregunta es si hay posibilidades de crear una nueva moneda una vez de haber eliminado esto y haber reacomodado la economía, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué querríamos tener una moneda? ¿Para que otra vez los políticos nos vuelvan a robar con el señoriaje y con el impuesto inflacionario? Mirá esto, mirá el caso de Ecuador. La dolarización no llegó por voluntad de los políticos. Outstanding. Llegó de facto porque la gente la decidió. El delincuente de Rafael Correa, socialista, parte del Foro de San Pablo, varias veces intentó volver a que Ecuador tuviera moneda. Y recurrentemente los ecuatorianos, con mucha sabiduría, se lo rechazaron. De hecho, para el presidente Lasso, la dolarización es una política de Estado. Es decir, una vez que le quitaste la navaja al mono asesino, mi recomendación es no se la devuelvas más, porque la va a usar en tu contra. En Argentina, cuando se abandonó la convertibilidad, ¿sabés qué dijeron? Pero esta vez va a ser diferente. Nunca es diferente. Cada vez que el político te puede robar, lo va a hacer. Próxima pregunta. Hola Javier, mi nombre es Ezequiel de Capital Federal y tal, mi Ezequiel? pregunta es referente a los planes sociales. ¿Qué harías con los mismos? Bueno, los planes sociales, lo primero que hay que entender es que los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del sistema. Son personas que no encuentran trabajo. Y no encuentran trabajo porque hay una agobiante carga del Estado. Es decir, el problema es la existencia de Estado. Es decir, ese Estado que se manifiesta con déficit fiscal, que se endeuda y después no paga y se manifiesta en una crisis de deuda con altas tasas de interés que tiene que pagar el país, y eso castiga el proceso de acumulación de capital, castiga la creación de puestos de trabajo, castiga además el salario real, hace que se vayan los chicos también, entre otras cosas. Y hace que la gente no pueda encontrar trabajo, y eso lo que hace es que le deja el caldo de cultivo a los políticos populistas para además meterlo adentro de la estructura del sector público, y entonces la presión fiscal se vuelve todavía mucho más alta y se entra en un círculo vicioso de empobrecimiento. Lo que hay que hacer es, en el caso argentino, hay que empezar con recortes del gasto público que impacten de modo directo sobre las partidas donde roban los políticos. Que vos lo podés hacer para poder bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y abrir la economía. Eso te va a permitir muchos años de crecimiento, y a partir de ahí vos podés, en una segunda generación de reformas, avanzar sobre la planta de empleados públicos, sobre lo que tiene que ver el sistema previsional, todo para que vos no violentes derechos, y finalmente sobre los planes sociales. Y para, digamos, encarar la parte de los planes sociales, en la primera parte del programa vos tenés que además adecuar todo lo que es lo vinculado a la acción social, relacionando la niñez con la salud, con la educación, para que se pueda desmontar este sistema de planes sociales que lo único que está haciendo es empobrecer a todos. Próxima. Hola, mi nombre es Tamara. ¿Qué tal, Tamara? Todo bien. Mi pregunta era sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Quería saber cómo es la situación actual y qué medidas tomarías para mejorarla en un futuro. A ver, en el caso de Argentina, la situación tanto de la seguridad interior, ¿sí?, como la defensa, es una situación que está muy precaria. La suerte que tiene Argentina, por ejemplo, es que no tiene conflictos, afortunadamente, no tiene conflicto con sus vecinos. Porque en caso de haber una hipótesis de conflicto, Argentina no podría resistir un intercambio
por más allá de 6 horas o con suerte un día. En ese contexto, vos tenés una situación muy compleja y además los recursos que tenés están mal asignados. Cuando vos hablás con personas especialistas de las fuerzas, además te dejan en claro que los recursos están mal asignados y que con las mismas fuerzas que vos tenés podrías trabajar, por ejemplo, en cuidar nuestros recursos, por ejemplo, de la pesca, donde, por ejemplo, vienen barcos de otros países y hacen un desastre en nuestro mar argentino, por ejemplo. Entonces, en todo ese contexto, vos necesitas volver a equipar a las fuerzas y además darle respaldo de que en el país la ley se cumple. Porque Argentina, cuando vos mirás el marco institucional, no es muy distinto al que tiene un país mediocre. El problema es que las leyes acá no se cumplen. Como parte de esta contaminación socialista, se ha revertido la carga de la prueba, donde la víctima, ¿sí?, pasa a ser el victimario y viceversa. Eso, digamos que allá por la década del 60 se estaba impulsando en Nueva York, que acá en Argentina se llama la doctrina Zaffaroni, y que hizo un infierno de Nueva York y que hace de Argentina un baño de sangre. En Estados Unidos, en Nueva York, se revirtió con el trabajo de Rudolph Giuliani. Acá lo vamos a revertir nosotros haciendo que la ley se cumpla. Hoy hemos tenido un programa verdaderamente muy interesante, con preguntas muy interesantes. Por ejemplo, hemos estado hablando acerca de educación, sobre meritocracia y también, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo. Y ahí hemos visto que estos temas están profundamente relacionados con el avance del socialismo, con lo que tiene que ver con el neomarxismo, con la búsqueda de los socialistas después de la caída del muro en cómo hacer para meter el socialismo dentro de la sociedad, que, como decía Gramsci, había que meterlo en la educación, había que meterlo en los medios de comunicación y había que meterlo en la cultura para así contaminar a la sociedad con el socialismo. Y justamente los problemas que hemos visto en términos de educación, del combate al mérito y todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, en el fondo no son más que facetas asociadas a esta batalla cultural que están dando los socialistas a partir de lo que fue la construcción del Grupo de San Pablo, y el Foro de San Pablo y hoy Grupo Puebla, para lograr establecer e impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. Por otra parte, hemos hablado también de la cuestión de los planes sociales. Los planes sociales en realidad son un emergente de esa idea nefasta de la justicia social, la cual es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y además es algo que implica un robo porque se le está quitando por la fuerza a alguien para dárselo a otro y eso es un elemento que contribuye a la decadencia. Mejor ejemplo que Argentina, mejor ejemplo que el caso venezolano, o las amenazas que hoy están sufriendo Chile, Perú, Colombia, o cómo está atacando sistemáticamente el grupo de delincuentes del PT en Brasil. Por otro lado, vimos el caso de la moneda y ahí les señalé que lo bueno de estas reformas monetarias que eliminan la moneda doméstica imposibilitan a que los políticos sigan robándonos con el señoriaje y con el impuesto inflacionario. Porque
Hay algunos que podrían decir, bueno, está bien, pero no es una discusión relevante. Cuando la inflación es baja, siempre es relevante. Porque si nos podemos poner de acuerdo con que respetar la vida está bien, si nos ponemos de acuerdo que el asesinato está mal, ¿qué van a buscar una solución intermedia diciendo que está bien? ¿Que acaso torturar está bien? Está mal. Lo que está mal, está mal. No hay un robo que un poquito está bien o un poquito no. Robar está mal. Y la política monetaria a manos de los bancos centrales es un robo. Outstanding. También estuvimos hablando de la cuestión tarifaria y cómo eso también se estaba relacionado con lo que estaba pasando en el mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo es falso que la inflación que experimenta Argentina y que experimenta el mundo tenga que ver con la guerra. Sí, en el caso argentino tiene que ver con el desborde monetario fruto de una política fiscal degenerada. Y por otro lado, en el mundo civilizado tiene que ver con los efectos de la pospandemia a consecuencia de lo que debieron hacer los bancos centrales y cómo hoy el mundo está pagando los errores cometidos por la Organización Mundial de la Salud, la cual está comandada por un comunista. Por lo tanto, no debe sorprender que estén causando tanto daño. Y finalmente hicimos una charla sobre los temas de las fuerzas de seguridad y la situación en la cual se encuentra Argentina. Por lo tanto, me parece que hemos tenido un programa con temas no solo interesantes, sino además muy profundos, que muestran cómo el socialismo está tratando de socavar las bases de una sociedad libre. Outstanding. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, hay que estar muy despiertos, porque el costo de la libertad es su eterna vigilancia, Impressive. en especial frente a los socialistas que están todo el tiempo tratando de arrebatarla. Por lo tanto, la consigna es, sigan peleando por las ideas de la libertad, porque la libertad no solo trae prosperidad, sino que además trae la paz, porque como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Scorpion wins. Flawless victory. Brutality.